Bueno, entonces nuestro tema del día de hoy es descubriendo causas raíz en HSE, aplicación práctica de la técnica de los 5 porqués. Entonces vamos a empezar con una breve introducción. Los 5 porqués pues, nos van a ayudar a identificar las causas raíz de alguna situación que se presente. Esto no solo va a aplicar en el área HSE, puede también aplicar en áreas de calidad, en áreas de producción, en otras áreas específicas. Aplica para todos los ámbitos de la organización. Pues esta aplicación o esta herramienta es fundamental para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, porque pues también nos ayuda a optimizar. Esta técnica de los 5 porqués también va a permitir profundizar en los problemas, lo cual nos va a llevar a encontrar soluciones efectivas. Y es la idea de esta presentación, pues que exploremos cómo implementar esta técnica de una forma efectiva. Entonces, como nombraba Margot, la historia de estos 5 porqués datan del siglo XX. Esta técnica puede ser desarrollada por el inventor japonés Takichi Toyoda, ¿sí? Quien es reconocido como el rey de los inventores japoneses y pues también fue el fundador de una organización que todos conocemos a nivel mundial, que es Toyota. Su enfoque en la resolución pues, de problemas y de mejora continua sentó la base para muchas prácticas de la gestión de la calidad, pues, para buscar siempre mejoras, mejorar sus procesos y pues eliminar ineficiencias, que eso es lo que pues busca toda organización, reducir sus gastos, sus costos innecesarios. Y pues el objetivo de esta metodología o de esta herramienta no solo es resolver los problemas superficialmente, sino que también identificar a profundidad qué está sucediendo para evitar su recurrencia. Bueno, para empezar con nuestros 5 porqués, lo que debemos identificar siempre es la causa raíz, ¿sí? ¿Cuál fue el incidente, el inconveniente, la situación que se presentó? ¿Sí? Que esta identificación de las causas raíz eh, puede llevar a repetición de errores, ¿sí? Si uno no se enfatiza, si uno continúa o tiene ese miedo al cambio, pues estos errores se van a seguir repitiendo. La idea es que estas herramientas, una vez se implementen las correcciones, pues estas se mantengan. La identificación pues, de las causas raíz va a ser efectiva, va a mejorar la cultura, no solo en la parte de seguridad de la organización, sino en todos sus procesos. Uno va a trabajar pues ya como un paso más, porque pues está previniendo, está validando lo que sucedió y de ahí está sacando soluciones. La gestión de HSEQ es vital para proteger a todos los empleados, al medio ambiente. Esto es un enfoque proactivo, no solo pues, va a ayudar a prevenir accidentes, sino que también va a mejorar la productividad y así reducir los costos operativos, que pues es lo que al final toda organización requiere. Entonces lo principal siempre va a ser identificar qué fue lo que sucedió, ese inconveniente, por qué se presentó. Pero para definir o para empezar con estos 5 porqués a usar esta herramienta, debemos, pues lo recomendable es continuar con unos pasos. ¿Sí? Estos pasos para implementar esta técnica de los 5 porqués. Ya sabemos que es una metodología en la que yo me voy preguntando por qué sucedió esto, por qué sucedió lo otro y hasta llegar a la causa raíz de por qué sucedió ese inconveniente. El primer paso en este caso para definir o para saber qué fue lo que está pasando, podemos empezar con la definición del problema. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejercicio en el cual estamos en una planta de producción de X producto y se contaminó un producto. ¿Sí? En esa planta A se contaminó el producto X. Entonces, ahí ya definimos el problema. Se contaminó un producto y pues esto trajo consecuencias porque pues no se pudo sacar, se perdió ese lote, puede que llegara al cliente. Bueno, digamos que este fue el primer claro. Es importante definir claramente el problema, qué fue lo que sucedió. Porque si yo no defino cuál es mi problema y yo establezco que son 3, 4 problemas, pues nunca voy a llegar a la causa raíz. Entonces es importante definir el problema.
Debe ser alguna base con bases sólidas, no pueden ser supuestos, sino que el problema fue tal y es ser muy puntual y muy radical con esa identificación de ese problema. Del segundo paso ya empieza el primer por qué. En este primer por qué debemos, pues una vez ya tengamos el problema, debemos ser muy directos y especificar. Entonces, por ejemplo, continuamos con el ejercicio. Si se contaminó el producto X, entonces la pregunta principal o la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué se contaminó el producto? ¿Sí? Porque desde acá, a partir de esta primera pregunta que yo relacione, que yo diga, que yo indague, empiezan a generarse en las demás preguntas. Entonces, ¿por qué se ha contaminado el producto? Me pueden decir, bueno, porque se presentó una contaminación cruzada. Listo. Esa fue mi primera investigación. En el paso 3, entonces continúa, des, después de esa primera pregunta, entonces me dijeron que era una contaminación cruzada. Entonces mi segunda pregunta es, ¿por qué se presentó la contaminación cruzada? Entonces yo indago y llego a la conclusión de que porque no se esperaron los resultados de la inspección de limpieza que se tenía que hacer previamente a iniciar labores. ¿Sí? Entonces ahí yo ya sé que pudo ser porque no se esperó esa inspección, o sea, nos saltamos un paso. Entonces, de ahí vuelvo y continúo preguntando. Entonces, continúo con mi tercer por qué. Entonces, como me dijeron que no se esperaban los resultados de los análisis, no se supo si estaba completamente sanitizada o no, pues acá ya viene esa complicación. Entonces, mi tercera pregunta es, ¿por qué no se esperaban los resultados de la inspección para proceder con la fabricación? Entonces yo indagué, bueno, preguntamos, la investigación nos dio que porque el supervisor dio la orden de iniciar la producción sin esperar estos resultados. Okay. Entonces, de ahí yo ya indagué, bueno, entonces la cuarta pregunta en este ejercicio sería, ¿por qué el supervisor ha tomado la decisión de empezar a fabricar sin tener pues, los resultados? Entonces se indagó y resulta que el supervisor es nuevo, en la documentación que le compartieron o en la inducción nunca le dijeron los pasos a seguir, no había ninguna normativa que le dijera que tenía que esperar ese resultado para la producción. Entonces, aquí mismo esta cuarta pregunta me está diciendo ya la quinta y la causa raíz de todo. Entonces, mi quinta pregunta sería, ¿por qué no existe una normativa o no se ha informado de que se debe pues, esperar una aprobación de la inspección para iniciar el proceso? Entonces, como esta persona pues no conocía las normativas, no sabía el procedimiento, no estaba nada escrito, recuerden que la gestión documental en toda organización es indispensable, porque acá es donde vamos a tener nuestros estándares, aquí es donde la gente va a consultar paso a paso de sus actividades, va a conocer cuáles son las alternativas que tiene también en posibles consecuencias que se presenten. Entonces es importante que todo siempre esté debidamente documentado. Entonces, en esta quinta, bueno, ¿por qué no existe una normativa? ¿O por qué no se le informó? ¿O por qué no se capacitó al trabajador? Entonces, aquí ya sabemos que fue porque puede que nunca se presentara este riesgo y pues la organización nunca contempló que se pudiera presentar una contaminación cruzada, asimilaron que la persona ya sabía todo el procedimiento, que ya conocía la organización. Entonces, nunca debemos omitir o suponer cosas, sino que siempre debemos ir un paso adelante identificando el riesgo. Entonces, en este caso, la contaminación cruzada se debió por la inexperticia de la persona, por la falta de capacitación, por la falta de estándares establecidos de gestión documental. Entonces, aquí yo ya indagué, ya vi. Además de que esta herramienta es muy práctica, es muy económica, porque solo vamos a manejar recursos de la compañía. Lo que yo tengo que hacer es indagar. Tengo que convertirme en investigador y empezar a indagar qué fue lo que pasó y todo. Nunca debemos quedarnos con una sola, siempre debemos tener varias soluciones posibles y de ahí se va consolidando la principal, como en este caso que ya sabemos por qué se dio esta contaminación cruzada. Entonces, una vez ya continuamos, llegamos a nuestro 5 por qué, que lo ideal es que al 5 por qué ya sepamos la consecuencia. Si yo llego a un 10 por qué, pues esto quiere decir que no identifiqué mi primera pregunta bien, no fue clara, y
pues aquí voy dándole largas y nunca voy a llegar a la conclusión de qué fue lo que pasó. Entonces siempre es importante saber cada una de las preguntas que vamos a realizar, tener claridad pues de lo que sucedió y estar pendiente del entorno, no solo ver ese problema, sino que también puede presentarse por otros factores. Listo. Después de que yo ya continué, ya hice mi investigación, pues debo identificar soluciones, ¿sí? No simplemente esta metodología va a ser de que, ay, ya, identifiqué que fue por falta de capacitación, por falta de documentación, sino que, y ya me quedé ahí, no. Siempre debemos identificar las soluciones. Esta identificación deben ser soluciones efectivas, ¿sí? No puedo poner soluciones que yo sé que nunca vamos a cumplir, soluciones que yo sé que pues nunca se van a llegar a generar en la empresa, que nunca se va a fomentar esa cultura, ¿no? Sino soluciones efectivas, a veces pueden ser muy pequeñas las soluciones, muy prácticas, pero generar un gran valor. Estas soluciones pues deben ser sostenibles y siempre deben ir enfocadas a prevenir y a mitigar que se vuelva a recurrir en este problema, ¿sí? Lo ideal es que en cada una de las situaciones que se nos presenten, pues busquemos la solución y evitemos que se vuelva a cumplir, porque de nada estamos haciendo, no estamos haciendo nada, sí, pues nos ponemos a investigar todo, pero no buscamos soluciones y el problema sigue y sigue. Entonces, lo importante siempre es identificar las soluciones efectivas y las soluciones que sepamos que la organización puede ejecutar en su momento y que nos va a ayudar a mitigar los riesgos. Después, ya viene el paso 5, que es implementar y monitorear. ¿Sí? Simplemente, listo, yo ya identifiqué mi causa, entonces ya supe que era problemas de que no había un procedimiento, entonces creé el procedimiento, empecé a implementar, lo divulgué, le comenté a todo el área, no solo al supervisor, sino a todo el área, cómo es el procedimiento. Todos realizaron su evaluación, todos pasaron su prueba de que sí se divulgó bien ese documento y es importante que no solo se quede ahí, yo tengo que también después en tiempo medir, ya saben que el monitoreo siempre va a ser por auditorías, por inspecciones, no pueden ser siempre planificadas, simplemente puede que uno también realice una inspección visual de un momento a otro que uno quiera validar, entonces siempre estar monitoreando pues que estas acciones continúen, que sí se estén tomando, que a pesar del tiempo continúen, porque si por ejemplo a mí vuelve y otra vez otro producto, otro lote se me contaminó por lo mismo, pues ya tengo que validar entonces ahí qué es lo que está pasando y hacer otra vez el análisis de qué fue lo que sucedió. Pero lo ideal es que con estas causas que se den o estas soluciones que se den, pues ya podamos identificar y validar todos estos problemas. Bueno, ¿qué beneficios nos trae esta metodología? Aparte de que es una herramienta que vamos a tener siempre en nuestras organizaciones, que solo la persona debe ir, indagar, validar qué fue lo que pasó, revisar, no vamos a tener, pues, no vamos a requerir un costo diferente, son metodologías que yo puedo tener a la mano con las herramientas que ya tenga. Aparte de que va a mejorar la seguridad, ¿por qué? Porque pues ya se van tomando las medidas, se van evaluando los riesgos, que es muy importante tener los riesgos definidos. Yo puedo decir, bueno, no se ha presentado, pero puede que se presente. Siempre tengo que tener identificados todas las posibilidades, todas las posibles causas o incidencias que se puedan presentar. Eh, Reduce pues, costos, ¿sí? Si se evitó, por ejemplo, si yo ya con esto evito que los futuros lotes se contaminen, pues me estoy ahorrando mucho dinero, estoy ahorrando tiempos, reprocesos, entonces eso pues va a ayudar bastante en la rentabilidad de la organización. Además que va a prevenir una cultura de prevención, que si por ejemplo yo divulgué mi documento, volví a recapacitar a las personas, dejé el documento, por ejemplo, el código QR como nosotros en nuestros documentos,
que lo podemos poner en la planta, la persona lo escaneó, lo leyó cuando estaba en su tiempo libre y ahí ya supo la persona. Por ejemplo, si llega otro supervisor, pues estas personas ya están capacitadas, ya están en la capacidad de decirle, no, primero debemos esperar el resultado del análisis de la inspección y después sí continuamos. También va a fomentar una cultura de mejora continua, ¿sí? Que es lo que buscamos siempre en toda la organización, cada día ir mejorando, aprender de los errores. Si yo aprendo del error que cometí, no lo vuelva a generar, yo ya tengo más control y más cuidado. Además que esto va a fomentar también una responsabilidad compartida entre los empleados, porque por ejemplo, si yo soy del área de planta y yo veo este error, pues yo una vez voy a levantar la mano y le voy a decir, mira, el procedimiento dice que debemos primero hacer este paso y después este, y si nos saltamos puede suceder esto. Entonces la idea es que no porque sea un cargo de superior o el inferior, pues que no tenga voz ni voto, sino que la idea es que, pues como en todo HSEQ, todos estemos validando el entorno porque hay incidentes, hay accidentes que yo no puedo visualizar, pero otra persona sí lo puede visualizar. Además que pues hay personas que son las que están realizando su labor, yo puedo verle un riesgo, esta persona puede ver otro. Entonces, nunca debemos quedarnos solo en lo que nosotros vemos, sino que también debemos que nuestros compañeros nos digan cuáles son su visual, cuáles son sus vistas de los riesgos, de las acciones, de todo lo que se está implementando. ¿Qué recomendaciones se deben tener a la hora de aplicar esta herramienta o cualquier herramienta? Es importante pues contar con el apoyo de la alta dirección, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque siempre si la organización está comprometida desde su dirección, todas las demás organizaciones o los demás áreas o procesos van a estar igualmente en la disposición de apoyar y de gestionar, porque puede que a mí, por ejemplo, si la alta dirección a mí no me toma en cuenta mis errores, lo que yo le estoy comentando que está pasando, y entonces pues se va a sentir como que todo está independiente, todos los procesos. En cambio, si una alta dirección está enfocada en la mejora, en el grupo general, no toma los como procesos, sino que los toma todos como un mismo grupo, pues va a generar mejores rentabilidades, van todos a tener van a ser más proactivos, se van a sentir más respaldados y la organización va a mejorar, porque en sí todos los procesos, todas las áreas, todos estamos enfocados a un mismo fin y todos reciben el mismo nombre de la organización. Entonces, una organización uno la llama por su nombre y ahí está enfatizando a todos los procesos. No quiere decir que uno se vaya por un lado o por otro. La identificación de las causas raíces a través de los 5 por qué nos va a contribuir, pues, como sabemos, a una cultura de seguridad más sólida. ¿Sí? Si yo establezco estas metodologías de los 5 por qué, es algo que no es que todo el mundo que tenga el super máster, el doctor, no, todo el mundo puede usar esta metodología, es algo muy básica, solo es indagar, indagar, saber indagar y pues esto es una metodología muy ágil y económica. Además que fomenta la participación de todos, porque yo no puedo llegar a realizar la investigación simplemente con el supervisor. Yo tengo que llegar, evaluar también con las otras partes que estuvieron ahí de testigos, validando qué fue lo sucedido, porque yo no me puedo quedar en un solo dato, en una sola versión, sino que tengo que empezar a estudiar y evaluar, interactuar con todos. Por eso es que la comunicación abierta es muy clave, ¿sí? Porque a veces puede que el supervisor tome la voz de todos y no deje hablar a los demás, porque pues no sé, le da miedo las represalias o cree que por haber cometido este error ya van a prescindir de sus servicios, entonces puede que esto suceda. Entonces no, lo importante siempre es que se indague, porque la idea no es salir de la persona, sino generar una solución, porque puede que la otra persona que se vuelva y lo cometa. Entonces, no, lo importante siempre es generar las soluciones, indagar, ¿sí? No quedarnos con el mismo inconveniente, sino buscar las posibles soluciones. Entonces, para concluir, pues nuestra implementación efectiva de las técnicas de los 5 porqués
Es fundamental para identificar, para solucionar problemas, para ir viendo un paso más, ¿sí? Ir un paso más adelante de todos los problemas o situaciones que se nos puedan generar, ¿sí? Nos ayuda a fomentar culturas de seguridad, de mejora continua, que es lo que buscamos. A veces las personas son muy reacias a la gestión del cambio, pero pues esto a veces nos va a ayudar a crecer como organización, nos va a ayudar a nosotros mismos a generar mejoras, a mejorar los tiempos de producción, a tener una empresa más rentable. Aparte de eso, que con esta metodología o las otras que aplicamos, nos va a ayudar a abordar los problemas desde la raíz, ¿sí? Nos va a ayudar a validar y de una vez atacar de raíz el problema que se está generando. Las organizaciones van a crear ambientes más eficientes, ¿sí? Todo pues, lo que la gente realice ya va a ser más eficaz porque pues se van a tener visuales de todo lo que se puede estar presentando y pues la prevención siempre va a ser la mejor corrección, ¿sí? Si yo estoy previniendo posibles consecuencias o si yo puedo ir y un paso más, ¿sí? Omitiendo, obviamente nunca uno va a ser 100% preventivo, siempre van a haber cosas que se pueden presentar, pero pues que uno tenga su plan A, B y C para poder mitigarlas. Bueno, muchas gracias.